Buenos días, profesor, profesora, compañeros. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la regeneración hepática. Esta va a ser un artículo de revisión de su desarrollo y los mecanismos de regeneración que este mismo toma. Eh, Bien sabemos que a pesar de que existen varios estudios acerca de la regeneración hepática, es un tema que aún debe seguir siendo abordado como investigación, ya que necesitamos explicar su funcionamiento y métodos. Por este motivo se realiza este artículo de revisión para recolectar las vías, métodos y recomendaciones que se podrían tomar en el caso. El hígado es un órgano esencial encargado de una gran diversidad de funciones. Entre la de tipo sintética destacan la síntesis de albúmina, el metabolismo de lípidos y carbohidratos. También se lleva a cabo lo que es la secreción de ácidos biliares y la eliminación de ciertos químicos. En etapas fetales, el hígado participa en la hematopoiesis y en la hemostasis del calcio. El hígado tiene la capacidad única de regular su crecimiento y masa tanto en humanos como en animales. Esta propiedad es particularmente notable porque los hepatocitos son células que en su estado normal rara vez se dividen. Sin embargo, su capacidad proliferativa y la capacidad del hígado para adaptarse a las demandas metabólicas variables no se pierden. Son muchas las condiciones en las que se producen alteraciones en la masa hepática, ya sea como aumento o disminución. Los déficits se producen por la extirpación quirúrgica de tejido, por la pérdida celular provocada por productos químicos o virus y raramente por otros agentes. La hepatectomía parcial, que da como resultado la extirpación de aproximadamente el 70% del hígado, se utiliza ampliamente para estudios del crecimiento hepático en animales de experimentación. Las resecciones segmentarias o lobares se realizan en seres humanos para la extirpación de tumores y para trasplantes de donantes vivos. La regeneración del hígado es una respuesta orquestada, inducida por estímulos externos específicos, que implica cambios secuenciales en la expresión génica, la producción de factores de crecimiento y la estructura morfológica. Durante este proceso, el hígado sufre una hiperplasia compensatoria para restablecer el conjunto de masa óptimo en relación con su tamaño corporal. Muchos factores de crecimiento y citocinas más notables, factores de crecimiento hepático, factores de crecimiento epitelial, factores de crecimiento transformador alfa, interleucinas, insulina y norepinefrina, parecen jugar papeles importantes en este proceso. El conocimiento actual abarca diferentes mecanismos sobre la regeneración hepática. Ha sido desarrollo principalmente debido a dos causas: agentes externos como fármacos a un consumo excesivo podría provocar un fallo hepático, o agentes internos que en su mayoría provoca cirrosis que conlleva a que se realice una hepatectomía parcial. Sin embargo, en las literaturas consultadas hace mención de manera general a la célula madre que se encarga de la regeneración, y en otros casos solo se ve el proceso regenerativo, tanto en animales como en humanos. Esto conlleva a que los lectores interesados en este tema obtengan información inconclusa de cómo los mecanismos y vías de señalización cumplen un rol importante en la regeneración hepática, de la mano de los diversos genes y proteínas. Bueno, en este tema nos centramos en escribir el proceso de la regeneración hepática y sus diferentes mecanismos y las vías de señalización. Desarrollo de hígado. El hígado se origina a partir de la mitad de la tercera semana de gestación. Este presenta un doble origen embriológico. Del endodermo deriva el divertículo hepático, que nace del epitelio del intestino primitivo de la porción proximal del duodeno, que formará la yema hepática involucrada en la formación de hepatocitos. Y también un origen mesodérmico, que deriva del septum transverso. A partir de este nacen las células fagocíticas, hematopoyéticas y células de Cooper, que se encuentran en el hígado. Cabe mencionar que del ectodermo, la notocorda y el mesodermo no cardíaco van a liberarse factores inhibidores constitucionales que inhibirán el crecimiento del divertículo hepático en cualquier lugar del intestino primitivo. Solo en el campo hepático, el mesodermo cardíaco va a liberar el factor de crecimiento 2, también actuarán los factores de crecimiento de transcripción HNF3 y HNF4, que tienen como finalidad la expresión de proteínas específicas que dirigen a estas células epiteliales hacia el crecimiento del divertículo hepático. A su vez, el septum transverso va a secretar proteínas morfogénicas socias de distinto tipo,
las cuales mejoran la receptividad del endodermo hepático al factor de crecimiento fibroblasto número 2. Un fallo en la expresión de factores y genes involucrados puede conllevar al desarrollo de hepatocitos mutantes. Los hepatocitos mutantes HNF4A muestran contactos celulares reducidos, expresión alterada de factores de adhesión celular y localización de proteínas de unión como E-caderina y ZO1 o TJP1. Durante el desarrollo del tejido hepático, los microARN regulan promoviendo o inhibiendo la proliferación de distintos tipos celulares. Respecto a la participación de microARNs durante la regeneración hepática, aún hay pocos reportes. Sin embargo, se han descrito cuáles promueven específicamente la proliferación, como MIR21, MIR23B, y cuáles la inhiben, como MIR26A, MIR33A, entre otros. Por ejemplo, MIR122 participa en etapas de desarrollo y en la expresión anormal de microARN presentes en enfermedades hepáticas, como hepatitis viral, fibrosis hepática, entre otros. Otros microARN, como MIR34A y MIR146B, se sobreexpresan en un 99 y 80% respectivamente en pacientes con NASH. Los hepatoblastos EpCAM y DLK1 emergen de las células del endodermo del intestino anterior y forman el primordio del hígado. Luego, los hepatoblastos reducen drásticamente la expresión de EpCAM y ésta se regula al alza de nuevo en las células precursoras de células epiteliales biliares, alrededor de la vena porta, donde los fibroblastos porta P75NTR o receptores de neurotrofina y la YAG1 interactúan con los hepatoblastos. Las células progenitoras mesoteliales PCLP1 producen factores de crecimiento para que proliferen los hepatoblastos. Los progenitores hematopoyéticos, que inicialmente se entremezclan con hepatoblastos, liberan el miembro de la familia de la IL-6 oncotastina M, la OSM, que envía señales a los hepatoblastos a través del receptor GP130. La oncostatina M puede promover la diferenciación de los hepatoblastos y la formación de estructuras canaliculares en cultivo, pero no se requiere en el embrión, posiblemente debido a la compensación de la propia interleucina. Por el contrario, HNF4A es un regulador transcripcional clave de la diferenciación de hepatocitos morfológica y funcionalmente. Los hepatocitos mutantes HNF4A muestran contactos celulares reducidos, expresión alterada de factores de adhesión celular y localización de proteínas de unión como E-caderina, la ZO1 y la TJP1, respectivamente. La regeneración hepática. Generalmente se estudia en procesos de hepatectomía parcial, en lo cual consiste en la extirpación de una parte del hígado a fin de analizar los procesos de regeneración. Vamos a ver que existen dos mecanismos de regeneración hepática. En el primero, las células, los hepatocitos van a sufrir una hipertrofia, es decir, un aumento en su tamaño o una hiperplasia. Entran en estado proliferativo, ya que normalmente se encuentran en el estadio G0, es decir, sin proliferación. A este tipo de mecanismo nosotros le llamamos regeneración típica. Pero existe otro, la regeneración dependiente de progenitores. Esta va a requerir de la reprogramación de células hepáticas específicas y cuya activación va a depender del volumen de la masa hepática residual. La regeneración típica. Como mencionaba, es el que se estudia en la hepatectomía parcial y vamos a ver que consta de 3 fases. La primera es la fase del cebado o preparación, en la cual comienza con los reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos o los asociados a daños, los PAMs y los DAMs, que son liberados por las células necróticas después de la lesión tisular. Vamos a ver que van a intervenir 2 citocinas proinflamatorias que son las principales, el factor de necrosis tumoral TNF-alfa y la interleucina C. Esta, mediante su interacción con su receptor, va a iniciar la citoprotección y la proliferación de hepatocitos. A su vez, va a activar la glucoproteína GP130. Esta es la que va a activar
a la vía de la quinasa Janus, las JAK, también al transductor de señal y activador de transcripción, las STAT, y la proteína quinasa activada por mitógenos, las MAP. Mediante fosforilaciones de la quinasa N-terminal C-jun de los hepatocitos, se van a fosforilar el factor de transcripción en el núcleo para inducir la transcripción de las quinasas 1 dependientes de ciclina, que son las que van a activar la proliferación de los hepatocitos. Luego tenemos la fase de proliferación, o también llamada de progresión. Aquí los factores mitógenos, factores de crecimiento epidérmico, la EGF, los factores de crecimiento hepático van a activar sus receptores específicos, estimulando la progresión de los hepatocitos a través del ciclo celular. Estos receptores son receptores de tirosina quinasa, capaces de activar múltiples vías de señalización intracelular. Entre ellas vamos a tener la proteína quinasa activada por mitógenos, la MAPK, STAT3, que es la fosfatidilinositol 3 sinasa, PI3K, y la quinasa regulada por señales extracelular, que son las más importantes dentro de lo que es la regeneración hepática. Estas, a su vez, van a regular una multitud de factores transformantes, incluyendo el C-jun, que ya mencioné, entre otros, junto con la inducción de genes intermedios y el retraso temprano, como las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas, se va a facilitar la transición a la síntesis de ADN y a la mitosis, es decir, la proliferación. Y finalmente tenemos la fase de la terminación. Como bien sabemos, el estallido inicial de la actividad proliferativa de los hepatocitos es seguido por oleadas secundarias de mitosis hasta que se va a restablecer la masa hepática original. Sin embargo, este crecimiento tiene que frenarse, es decir, no puede continuar desmesuradamente. Es por eso que se presentan inhibidores de la proliferación celular. Entre estos vamos a tener a la interleucina 1, que es sintetizada por las células hepáticas no parenquimatosas. Esta va a inhibir la síntesis de ADN inducida por factor de crecimiento hepático y el epidérmico, así como también el factor de crecimiento transformante. La interleucina 6 es multifuncional y va a desempeñar un papel como inductor e inhibidor de la regeneración hepática. A su vez, como ya mencionaba, la vía de señalización JAK y STAT son muy importantes en la proliferación celular, y es por eso que son inhibidas por 8 miembros de la familia de las proteínas SOX, las que regulan negativamente la señalización de receptores de citocinas. En este caso vamos a ver que SOX1 se une inhibiendo directamente a la vía JAK, mientras que SOX3 se une a los receptores de citoquinas formando un complejo con JAK e inhibe la vía de señalización STAT. A su vez vamos a ver que existe una proteína, la proteína asociada a YES, que se llama YAP, que es controlada por la vía HIPO, y que ha sido considerada un factor central importante que controla el tamaño de las células y finalmente el hepatostato del hígado. Y así pues es como vamos a ver que se va a dar un equilibrio adecuado de todas estas señales durante las diferentes fases para que se dé un buen proceso de regeneración hepática. Regeneración dependiente de progenitores. La regeneración dependiente de progenitores es específica de las enfermedades hepáticas crónicas y las lesiones hepáticas agudas masivas. Es por esto que una hepatectomía de 1/3 conduce a la hipertrofia de los hepatocitos, mientras que la hepatectomía de 2/3 conduce a dicha hipertrofia y a la hiperplasia adicional. La regeneración típica del hígado es impulsada por los hepatocitos maduros y BS, mientras que el método de regeneración alternativo es realizado por HPC. Los mecanismos de regeneración alternativos. Los mecanismos alternos de regeneración hepática involucran el SPC. Estos son capaces de diferenciarse en hepatocitos, células ovales y células estrelladas. Las células ovales pasan por un proceso de propagación para volver a hacer crecer el parénquima hepático. Las células estrelladas, por otro lado, forman parte del nicho de las células madre hepáticas. Estas apoyan la regeneración a través de la secreción de factores de crecimiento e induciendo la detención de la regeneración una vez alcanzada la masa normal del órgano. El nicho de las LSPC es reclutar las células inflamatorias, la matriz extracelular, así como una gran variedad de reguladores del crecimiento. Además, se ha afirmado que estas poseen un alto potencial proliferativo. Expresan marcadores de células epiteliales del conducto biliar y son capaces de diferenciarse tanto en hepatocitos como en células epiteliales del conducto biliar in vitro.
Conclusiones. El conocimiento de la regeneración hepática se ha incrementado a través de los años. Esto en gran medida gracias al uso de modelos animales donde se observa el proceso de regeneración completo en un tiempo acelerado. Actualmente conocemos la capacidad proliferativa de los hepatocitos maduros y que se desencadena principalmente por el factor de necrosis tumoral alfa ante lesiones. La regeneración hepática es de gran interés en la rama médica debido a su aplicación. Podríamos estar hablando en un futuro de trasplantes de hepatocitos que serían de gran ayuda en el tratamiento de enfermedades metabólicas hepáticas, adecuando cultivos celulares para hepatocitos e induciendo su proliferación, utilizando de igual manera cultivos de factores de crecimiento. Una infusión del factor de necrosis tumoral alfa, además de factores de crecimiento, inducirían a la activación y proliferación de hepatocitos en caso de lesiones en el hígado debido a agentes hepatotóxicos o daños tumorales. Bueno, gracias al seminario comprendemos que el hígado es un importante órgano con funciones vitales en el cuerpo humano y que puede sanarse o regenerarse, pero que los procesos son complejos y están regulados por muchos factores. Esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias.